Y yo quiero en esta mañana hablar precisamente de ese Dios. Por eso voy a pedirle en esta mañana que usted pueda acompañarme a la epístola del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, y que pueda situarse en el capítulo 4. Vamos a estar considerando en esta mañana los versículos 7 hasta el versículo 11. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7 hasta el verso 11. Saludando a los hermanos que se encuentran siguiendo nuestra transmisión. De verdad que les extrañamos y nos han hecho mucha falta en la mañana de hoy. ¿Tenemos el texto bíblico? Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente forma: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. Dios es amor. Ese es el título de nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Quiero que usted pueda estar lo más atento posible, que pueda también controlar a sus niños, para que no perdamos detalle de lo que el Señor quiere en esta hora decirnos. Dios es amor. En la mañana de hoy, mis hermanos, vamos a estar entrando nuevamente a considerar el tema del amor. Y digo nuevamente porque es un tema que ya hemos estado tratando de manera recurrente desde este púlpito, y sobre todo en el estudio que hemos realizado en la primera carta del apóstol Juan. Es decir, que es un tema que ya hemos tratado. Sin duda es un tema importante, es un tema que tiene mucho que informarnos. De él podemos tocarlo muchas veces más y siempre encontraremos cosas nuevas que extraer. Ahora, es importante saber que la sesión que nosotros nos proponemos a estar estudiando no termina en el versículo 11, sino que termina en el versículo 21. Y podemos decir así que es una de las sesiones más amplias en la que el apóstol Juan deja saber el tema del amor. El apóstol Juan, en medio de esta sesión, parece que no ha controlado mucho su pluma y la ha dejado correr simplemente para amplificar lo que ya ha dicho respecto al tema del amor. Él en esta mañana nos va a enseñar que el amor es un rasgo, una característica propia de Dios, es un atributo de Dios por medio del cual nosotros podemos conocer un poco más de su carácter. Pero también Juan va a hablar del amor como una característica o un distintivo de todo aquel que dice conocer a Dios y que dice que ha nacido de Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando en toda esta sesión. Ahora bien, pudieras pensar, aquellas personas que no les gusta cuando hay un tipo de enseñanza en la serie, cuando algunas personas ven que vamos a estudiar el mismo libro, dicen, bueno, el pastor va a hablar de lo mismo y va a hablar de lo mismo. Y pudiera que esto llegara a cansarse, pudiera que esto llegara a generar cierto rechazo, cierta resistencia. Y asimismo puede pasar con el tema del amor. Puede que en tu mente
podía estar cavilando diciendo, ¿otra vez el tema del amor? Sí, otra vez el tema del amor. Yo no sé si esa fue la reacción que tuvieron aquellos oyentes de la carta de Juan. Pero algo que debemos recordar es que estos hermanos, a los que se les escribió esta carta, no tenían aún en sus manos la Biblia. No tenían las escrituras como tú y yo la tenemos. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, normalmente acostumbramos a buscar temas de nuestra preferencia, temas que nos inquieten, temas que nos llamen la atención y temas que no nos llamen la atención. Por ejemplo, el género apocalíptico es un género poco estudiado. Nadie estudia Apocalipsis. Nosotros podemos preferir lo que vamos a estudiar. Pero no pasaba así en la primera audiencia, en la audiencia original a la que Juan le está escribiendo. Porque ellos no tenían la escritura, ellos no tenían la Biblia. Ellos debían asistir a la asamblea para escuchar el testimonio oral por medio de un hombre que se paraba al frente en el púlpito a leer una correspondencia, es decir, la carta. Y esta carta debía ser leída sin divisiones ni interrupciones. Es decir, que era completa, no era seccionada como nosotros hacemos domingo tras domingo, no era por porciones, ni era interrumpida por un hermano para darle descanso a los oyentes. No, era una carta leída en público en su totalidad. Así que estos hermanos habían escuchado el tema del amor por varios momentos en medio de esa reunión donde la asamblea estaba reunida. Estos hermanos habían estado escuchando el tema del amor una y otra vez. Esta gente no podía escuchar lo que querían leer, no podían elegir lo que querían leer, sino que ellos tenían que retener lo que estaban escuchando con tal de aplicar el consejo de Dios. Y las enseñanzas dadas por Juan sí que favorecían esta práctica, sí que cumplían con este objetivo. Porque si algo a nosotros nos queda en la mente es lo que se nos repite. Lo que a nosotros se nos está diciendo de manera constante, eso se aloja en nuestra mente. Usted puede estar tratando de estudiar una lección, pero una de las formas como esa lección puede ser aplicada o de forma interiorizada en su ser es a través de la repetición. Y Juan le ha dicho una y otra vez a estos hermanos que deben amarse los unos con los otros. Así que el tema del amor era algo que estaba en la mente de esta audiencia, era un tema que ellos podían retener, era un tema que ellos podían ahora aplicar, porque ya lo habían escuchado. Si algo circulaba en sus mentes, era este mandamiento. Y creo, por el testimonio histórico que tenemos de la audiencia, que esta gente no estaba cansada de escuchar el tema del amor. Creo que esta gente no estaba cansada de escuchar el mandamiento de amarnos. Y si esta gente no estaba cansada de escuchar el mandamiento de amarnos los unos a los otros, mucho menos podemos cansarnos nosotros. Nosotros no estamos exonerados de la prueba del amor porque ya la superamos. Porque ninguno de los presentes puede decir, pastor, yo me puedo salir de la clase porque la verdad es que yo estoy amando mucho. Eso no lo podemos hacer. Y como no lo podemos hacer, es necesario una y otra vez recordar el tema del amor con tal de supervisar nuestras vidas si así son las relaciones que estamos tratando de construir. Relaciones basadas en el amor. Eso es lo que queremos. A eso es lo que apuntamos como iglesia y es el objetivo que Juan tiene en mente. Un objetivo donde los hermanos, un propósito de iglesia donde los hermanos puedan mostrar el amor como un rasgo, como un distintivo, como una característica de que realmente ellos han recibido el amor de Dios. El centro del mensaje del Evangelio de Jesucristo y de la fe cristiana
está impregnado de esta verdad. Dios es amor. Entender, creer y conocer el amor de Dios es muy importante para nuestra fe. Es por eso que a través de este recurso yo quiero responder 3 preguntas. No quedarán en su totalidad respondidas en el día de hoy, pero aspiro que al terminar hasta el versículo 21, que me propongo hacer 3 sermones, nosotros podamos dar respuesta a estas preguntas que son: ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo Dios exhibe su amor por nosotros? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta a ese amor dado por Dios? Estas son 3 preguntas generales que nosotros encontraremos y que daremos respuesta a lo largo de la sesión. Pero creo que de manera particular, en esta sesión que tenemos por delante, del versículo 7 al verso 11, Juan está apuntando a 2 cosas en específico. Lo primero que Juan está apuntando y que se convertirán en el bosquejo de nuestro sermón es que Juan está apuntándole a describir un mandamiento como tal. Un mandamiento como tal. Y es el mandamiento de amar. Y lo segundo que Juan hace en medio de esta sesión es hablarnos de las razones o motivaciones para cumplir con ese mandamiento. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana es el mandamiento de amar y las razones para cumplir con ese mandamiento de amarnos los unos a los otros. Veamos entonces el mandamiento como tal. Versículo 7, parte A. Dice así el texto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Lo primero que encontramos en nuestra lectura es un imperativo, es un mandato, es un pedido, un llamado, es un mandato que no es nuevo. Juan ya nos ha dicho que este mandamiento de amar es tan antiguo como Moisés. ¿Ustedes lo recuerdan? Capítulo 2, versículo 7. Pero también Juan nos ha dicho que ese mandamiento, aunque es antiguo como Moisés, sigue vigente porque es un mandamiento atemporal. Es un mandamiento atemporal. Es un mandamiento que ellos han recibido, esta audiencia había recibido desde el principio de su fe cristiana, desde el mismo momento que habían nacido de nuevo. Ellos habían recibido el mandamiento de amarse. Capítulo 3, versículo 11. Ahora, Juan lo trae nuevamente a colación. Él lo pone nuevamente sobre la mesa. Él lo trae nuevamente a nosotros, pero esta vez empleando un lenguaje tierno. Fíjense que Juan inicia a dar ese mandato, ese imperativo, no sin antes dejarle saber una ternura, el afecto que sentía realmente por ellos. Y por eso le llama amados. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Juan nuevamente habla del mandamiento, pero no sin antes dejarles saber que Él mismo los ama. No sin antes dejarles saber que Él mismo siente un afecto amplio por ellos, que Él mismo está sintiendo aquello que ahora le está pidiendo que sientan por los demás. Y fíjense que Juan no viene hablando de esto. El contexto inmediato de nuestro texto nos habla de una advertencia, ¿verdad? Nos habla de probar los espíritus de los falsos maestros con tal de no ser engañados.
Pero ahora Juan cambia de dirección sus palabras y ya no se mete con ese grupo, sino que habla a los hermanos en la fe y les dice amados. En otras versiones y en otras oportunidades Juan le ha dicho hijitos o simplemente les ha llamado hermanos. Pero ahora le dice amados. Esta gente debía saber que ellos gozaban del afecto del anciano Juan. Ellos gozaban del afecto. Y el cambio o intercambio de palabras con el que Juan se refiere a ellos lo deja demostrado en su carta. Pero no es del trato de Juan hacia ellos que yo quiero que ustedes apunten sus miradas. Yo quiero que tú puedas ver que Juan ha vuelto a traer el mandamiento del amor al escenario. Él dice, amados, amémonos unos a otros. El mandamiento está claro. El mandamiento es sencillo. Cualquier persona en esta mañana lo pudiera entender. El mandamiento es fácil de ubicarlo, es fácil de estudiarlo, pero es difícil de aplicarlo. Es difícil de llevarlo a la práctica, es difícil ponerlo en acción. Y creo que dada la complejidad, por eso Juan insiste en él una y otra vez. Y no sé cuántas veces más nosotros tendremos que insistir en el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Ahora bien, después de repetir este tema una y otra vez, nosotros pensamos, oye, ¿y por qué mandarnos nuevamente a amar? ¿No se supone que lo que ya dijo en el capítulo 2 fue suficiente? ¿Lo que dijo en el capítulo 3 era necesario? ¿Para qué en el capítulo 4 Juan volvernos a hablar sobre el amor? ¿Acaso no debemos asumir que el amor estará presente en la vida cristiana? No. El apóstol Juan no asume que habrá espontaneidad de amor en nuestra vida. No asume que el amor estará a flor de piel en las relaciones cristianas. Y por eso no deja libre el amor del mandamiento. Por eso Juan lo habla ahora no solamente como una elección o una sugerencia, sino como un mandato. Y es lo que hemos visto a lo largo de la carta, que Juan habla del amor como un mandato. Hermano, Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa. A Él no lo podemos engañar. Dios sabe que somos egoístas. Él sabe que con todo y la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida, no estamos libres de la inclinación ególatra de nuestro ser. Él lo sabe. Tú pudieras decirle mentiras a la persona que está a tu lado e intentar convencerlo con alguna y otra acción, pero no a Dios. Él te conoce a fondo. Él te conoce a profundidad. Y por eso el mandamiento es necesario, es pertinente para nuestras vidas, por nuestra tendencia e inclinación al mal. Así que por esta razón se hace necesario el mandamiento del amor. Y si lo tenemos descrito con detalles prácticos, mucho mejor. Porque pudiéramos pensar, bueno, sí, se nos ha pedido que amemos, pero ¿cómo amamos? ¿Tú quieres saber cómo amamos? ¿Tú quieres saber cómo podemos mostrar amor nosotros? Pues Juan ya te lo ha dicho y quiero que vayas conmigo al capítulo 3, versículo 16 al 17. Juan capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Y cómo ponemos nuestra vida por los hermanos? Ya te lo voy a responder. Él dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
¿Quieres saber cómo puedes tú mostrar una evidencia de que realmente estás amando? Es a través de la participación activa en la necesidad de tu hermano. Y no estoy hablando de necesidad solo en aspectos financieros, sino puede ser una necesidad tanto emocional como espiritual. Y cuando tú cierras tu corazón para con tu hermano, podemos entonces dudar de que el amor de Dios esté morando en tu corazón. Podemos dudar de eso. Ahora Juan está hablando específicamente de recursos, de bienes. Él está hablando de dinero. Y está diciendo que cuando tú tienes dinero y cierras tu mano para dar al otro, entonces nosotros vamos a dudar de que Dios realmente mora en tu corazón. Esto mismo fue lo que dijo Santiago en el capítulo 2, versículo 15. Dice así: y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que Juan y Santiago están diciendo va de la mano. Y no porque existe un paralelismo en medio de sus cartas, no es eso. Es simplemente una idea o una condición natural de aquel efecto transformador del Espíritu Santo en la vida de un corazón, en la vida de una persona. Nosotros entendemos que aquel a quien Dios ha regenerado y ha transformado es alguien que ahora cobra un interés por los demás. Es alguien que lucha con esa tendencia egoísta que le está arrasando. Y por eso se interesa en el otro. Y por eso cuando tiene, mira de qué forma puede contribuir al otro. Pero cuando esto no está sucediendo, entonces podemos dudar de que el amor de Dios haya pasado a morar en el corazón de aquella persona. Nuestro amor debe ser expresado de una manera tangible, porque así, de esa forma, es que nosotros lo hemos recibido. Y justamente esto nos lleva a considerar nuestra primera motivación. Veamos las motivaciones que Juan nos da para cumplir con este mandamiento. La primera motivación que Juan menciona en nuestro texto tiene que ver con el carácter de Dios. Y es que Juan nos dice que Dios es amor. Versículo 7, parte B y verso 8. Dice el texto: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La única manera que nosotros tenemos para poder definir a Dios es haciéndolo a través de la suma de todos sus atributos. Si a ti te preguntaran en esta mañana quién es Dios o qué es Dios, ¿qué responderías? Una forma correcta de responder a esta pregunta es diciendo que Dios es la suma de todos sus atributos. De allí que el catecismo de Westminster, en la pregunta 7, responde a la pregunta que se hace diciendo ¿qué es Dios? De la siguiente manera: Dios es un espíritu en sí y por sí mismo infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente,
todopoderoso, omnisciente, sabio y santo y justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y en verdad. Dios es la suma de todos sus atributos. Ahora en el capítulo 4, nosotros leemos literalmente que Juan dice que Dios es amor. Y el amor es otro de los atributos de Dios. Es decir, que nosotros podemos conocer a Dios por sus características. Y una de ellas es el amor. Ahora debemos tener cuidado cuando hablamos de los atributos de Dios, sobre todo cuando hablamos del amor, porque en la actualidad existe una tendencia a divinizar la naturaleza de Dios reflejándola en objetos o cosas. Por ejemplo, algunas personas no dicen que Dios es amor, sino que el amor es Dios. Y así dicen de Dios cualquier cosa que se venga a la mente. Por ejemplo, algunos que abrazan la postura panteísta dicen que el aire es Dios. Dicen que el mar y el río es Dios. Dicen que las personas es Dios. Es panteísmo. Es una herejía. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, no significa que el amor sea Dios. El amor implica muchas cosas, deseos, pensamientos, acciones. Y por eso decir que todo eso es Dios sería herejía, porque estaríamos divinizando los sentimientos humanos. Dios es amor, no el amor es Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios es amor, la Biblia está hablando sobre la naturaleza, la esencia de Dios. Está hablando sobre lo que Dios es en esencia. Pero Dios no está colocando el amor por encima de sus otros atributos. No se repela con su santidad, con su justicia. No choca con ello. Están en una perfecta armonía. Dios es justo y es santo. Y no tiene por inocente al culpable. Así que cuando concebimos a Dios como solo amor, estamos descartando sus otros atributos. Más bien la verdad de que Dios es amor se refiere a su naturaleza, a su esencia. Dios es amor. El amor no es una virtud de Dios, no es una emoción de Dios, no es una actividad de Dios. El amor es Dios en sí mismo, es su esencia. Ahora, entender que Dios es amor significa que todo lo que Él hace, lo hace amorosamente. Cuando nosotros decimos, hermanos, Dios es amor, nosotros estamos asegurando que todo cuanto acontece a mi vida no está originado por otra cosa que no sea algo amoroso de Dios. Esto implica que tu salvación ha sido un acto amoroso de Dios. Así como todo consuelo, perdón, disciplina, castigo, dádiva, oración no contestada, es un acto amoroso de Dios. Todo cuanto Dios hace en tu vida, así como lo que no hace, lo hace por amor, lo hace porque Dios te ama. Dios te ama. Ahora bien, si Dios es amor, y el amor es parte de su esencia y naturaleza, entonces debemos asegurar de que Dios
es la fuente del amor. Él es la fuente del amor. Y si existe amor en algún individuo, entonces debemos también pensar que tal individuo proviene de Dios. Y es lo que Juan quiere comunicarnos con la idea de que Dios es amor. Juan no solo quiere mostrarnos la fuente del amor en sí, sino que él quiere que sepamos que aquellos que conocemos a Dios, entonces conocemos su amor. Y si conocemos su amor, entonces amamos. Si tú dices conocer a Dios, ya sabes que Dios es amor, conoces su amor, entonces tú debes amar. Si tú eres hijo de Dios, vas a amar. Si tú conoces a Dios, tú debes saber que debes amar como Dios. Ahora, no se te está pidiendo que ames perfectamente. Eso es imposible de este lado de la eternidad. Pero sí se te está pidiendo que ames divinamente. Y cuando hablamos divinamente, o cuando hablamos del término divinamente, estamos diciendo que ames en obediencia a la palabra de Dios. No podemos amar perfectamente, pero debemos amar obedeciendo su santa palabra. Así que debemos amar porque el amor es de Dios y Dios es amor, y esa es la primera motivación que yo tengo para cumplir con el mandamiento. Pero hay otra más. Hay otra más. La segunda razón o motivación que yo encuentro en este texto para cumplir con el mandamiento de amar es porque Dios ya nos ha amado. Versículo 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Algunas traducciones, no estoy muy seguro si la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, nos dice que nosotros amamos a Dios simplemente porque Dios nos amó primero. Amamos a Dios y debemos amar a los demás porque hemos recibido amor. Eso fue lo que leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el verso 11. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amamos porque hemos recibido amor. Amamos en respuesta al amor que hemos recibido. Pero hablar del amor de Dios necesariamente es hablar de la bondad sacrificial de Dios. Y en el verso 9 dice literalmente que la manera como Dios exhibe su amor para con nosotros es entregando a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. ¿Cómo Dios muestra su amor? Entregando a Jesucristo a morir por nuestros pecados. El Dios en quien nosotros hemos creído ha realizado una acción insuperable. Ha entregado a su Hijo unigénito a morir por pecadores. Hay una historia muy cautivadora que circula por las redes sociales. Se trata de la historia de un padre que trabaja en una estación de tren. Y no sé cómo llega su hijo a tal estación de tren. El padre tenía que colocar unos rieles o enrutar unas líneas del tren. Y resulta que de repente, no sé si el niño estaba jugando, no sé cómo llegó hasta allá, pero el niño quedó atrapado en uno de los rieles donde el tren
iba a pasar. El tren venía a toda marcha en dirección donde se encontraba el niño. El padre no había dado con la ubicación del niño hasta que le escuchó y levantando su rostro visualiza que el niño, su hijo, está atrapado en el riel donde el tren iba a pasar. Y resulta que el padre también se fija que el tren está próximo a pasar por allí y que hacer una maniobra para poner a salvo a su hijo sería matar a todos los ocupantes del tren. Él tiene que tomar una decisión rápida. Y la decisión que toma este padre es salvar la vida de los ocupantes del tren, perdiendo la vida de su propio hijo. Para los que tenemos hijos, es una historia muy sensible. Porque yo no sé si yo pudiera hacer lo mismo, tal vez, por ustedes, si irían en un tren. No sé qué pasó en la cabeza de ese padre. No sé qué circuló en esos segundos que tenía para pensar. Pero lo cierto es que tomó la decisión de salvar a los ocupantes del tren al costo de perder la vida de su hijo. Es cautivadora esta historia. Es triste esta historia. Y lo es porque ella nos hace pensar en el sacrificio del Padre Celestial al entregar a su unigénito por nosotros. Sin embargo, hay una notable diferencia en esa historia ilustrativa. La historia no es completamente la realidad del amor de Dios. ¿Y saben por qué no es completamente la realidad del amor de Dios, aunque es cautivadora? Porque ni el padre ni el niño sabían quiénes eran los ocupantes de dicho tren. Pero en el tren en el que íbamos nosotros, Dios el Padre sí sabía que éramos sus enemigos. Y aún sabiendo que éramos sus enemigos, entregó a su Hijo por nosotros. ¿Usted está entendiendo eso, mi hermano? A lo mejor en el tren en el que nosotros íbamos, muchos de nosotros y muchas personas de nuestro alrededor se estaban burlando de la muerte del Hijo. Y el Padre Celestial no detuvo el tren, sino que aplastó a Cristo, su Hijo unigénito, el inocente, el santo, el que no había pecado en él, había sido ahora aplastado por la ira de su Padre para salvar a enemigos, a pecadores. ¿Y saben por qué hizo Dios esto? Por amor. Fue por amor que Dios entregó a su Hijo. Así que ese nosotros del que habla Juan, son personas que vivíamos en un mundo caído, muertas en vuestros delitos y pecados, culpables de la transgresión a la ley de Dios. Sin embargo, Dios nos amó. Dios nos amó primero. Él tomó la iniciativa y envió lo más valioso que tenía, su Hijo unigénito. Dios tomó al Hijo amado y lo envió a morir para que nosotros fuésemos adoptados como parte de su familia por la fe puesta en su sacrificio. La doctrina de la salvación, mi hermano, no está aislada del amor de Dios. Dios vació su ira sobre su Hijo, quien es nuestra propiciación,
Propiciación significa el que aplaca la ira o el que calma la ira. Cristo es nuestra propiciación. Aplacó la ira del Padre, ira que nosotros debíamos recibir. Fue traspasada en la persona de Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Misteriosamente, eso pasó. Y Dios lo hizo porque Dios nos amó. Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Quitó el obstáculo que impedía nuestra relación con Él, el pecado. Es por eso que decimos que la historia de la redención es una historia de amor. ¿Y sabes algo? Nadie, ni tu hijo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hermano, ni tu padre, nadie podrá nunca jamás haber hecho algo como Dios lo hizo para demostrarte su amor. Nadie te amará como Dios lo ha hecho. Ahora fíjense que luego de Juan explicar esto, él vuelve al mandamiento. Versículo 11. Luego de Juan dar los motivos o las razones para cumplir el mandamiento, él vuelve al mandamiento. Amados, nuevamente. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Es como si se tratara de un sándwich. Las 2 torrejas de pan son el mandamiento. Y las motivaciones son el jamón y el queso. Y ahora Juan lo está cerrando. Está diciendo, ámense. Ámense unos a otros. Amados, ámense unos a otros. Ese es el mandamiento. Pero le voy a agregar un jamón. Y el jamón que le voy a agregar es que el carácter mismo de Dios es amor. Y si tú dices que conoces a Dios, tú has conocido su amor y su amor ha sido derramado en ti. Si ha sido derramado en ti, tú tienes que amar. Pero vamos a ponerle un queso. Y el queso es que Dios te amó primero. Y te amó entregando lo más valioso que Él tenía, Jesucristo, su Hijo unigénito. Entonces vuelve el mandamiento. Vamos a cerrar el sándwich. Y dice, amado nuevamente. Como Dios te ha amado así. ¿Cómo así? Así como ya dijimos. Ahora, de la forma como Dios te amó, de esta forma, tú tienes una responsabilidad y un compromiso. Y es que tienes que amar a tus hermanos. Él vuelve a decir, ámense. Ahora, ¿qué implica eso? Que al igual que Cristo, mi hermano, yo voy muchas veces a tener que cargar con las faltas de mi hermano. Yo voy a muchas veces tener que cargar con las consecuencias del pecado de mi hermano. Y esto puede generar en mi vida ciertas lágrimas. Dolor, sufrimiento. Esto puede traer a mí una pérdida de mis derechos. Esto puede representar para mí una pérdida de mis recursos. Pero es la manera como yo tengo que amar, porque ha sido el ejemplo de amor que Cristo mismo nos ha entregado. Dios no es indiferente al pecado del hombre. Él tenía que castigar el pecado y por eso lo castigó en Cristo. Él lo hizo por amor.
Él hizo que su Hijo sufriera el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y todo esto lo hizo por amor. Por amor a nosotros, Cristo sufrió el abandono total de su Padre cuando se encontraba en aquella cruz. Lo hizo por amor. ¿Reconoce, mi hermano, todo lo que implicó el amor de Dios por ti? Seguramente esto debe impactar tu corazón. Y a lo mejor lo ha hecho. Pero esto tiene implicaciones prácticas a tu vida. Es que la forma como has sido amado, que tú has descubierto en esta mañana, debe afectar la manera como tú vives. Debe afectar la manera como tú te relacionas. Debe afectar la manera como tú transmites el amor. Debemos amarnos unos a otros, ya que el tipo de amor que hemos recibido de parte de Dios nos deja sin excusas para no amarnos los unos con nosotros. Piensa en una razón por la que tú no quisieras amar a tu hermano. Piénsala, medita en ella. Y di, no, es que yo no lo quiero amar porque mi hermano es realmente grosero. Ese es un tipo grosero, es un tipo imprudente, es un tipo iracundo, es chismoso además. Yo no quiero amarlo por esto. Ahora piensa si esa razón es válida ante Dios. Y cuando te acerques a Dios, por favor, observa las marcas de los clavos que traspasaron sus manos. Observa las marcas de la corona de espinas que perforaron su frente. Observa las marcas que en su cuerpo dejaron los latigazos o los azotes. Observa la marca de la lanza que traspasó su costado. Y piensa si las razones que tienes para amar a tu hermano son más grandes que las razones que tú le diste a Cristo para sufrir todo eso. Decía John Stott, y con esto termino: nadie que haya ido a la cruz y haya visto el inmesurable e inmerecido amor de Dios desplegado allí, puede ir de regreso a una vida de egoísmo. Nadie que haya ido a la cruz y haya visto el amor inmesurable e inmerecido desplegado allí, puede ir de regreso a una vida de egoísmo. El Señor nos ayude, hermanos, a amar como Él nos ha amado.